¿Qué tal, chicos y chicas? Vamos a revisar este nuevo tema que se llama la oración y sus tipos. Vamos a ello. La oración, sobre todo, es un fragmento más pequeño y capaz de comunicar una idea completamente y mantener su independencia sintáctica. Entonces, si nosotros vemos las oraciones, son estos fragmentos del lenguaje, ¿vale? Justamente que indican o que expresan una idea completa. Eso es algo que quiero que ustedes se queden claro, ¿no? Que la oración expresa una idea completa, ¿vale? Y aquí dice que mantiene una independencia sintáctica, lo cual quiere decir que no depende de otras oraciones, ¿no? De otras frases, de otras partículas para ser entendida, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son aquellas frases o aquellos tipos de oración, ¿no? Justamente que necesitan de otras para ser comprendidas, ¿no? Pero bueno, básicamente tenemos que dividir la oración en dos partes, ¿vale? El sujeto que siempre será aquel que realiza la acción que nos indica el verbo. Por ejemplo, mi amigo Juan tiene una bicicleta. ¿Vale? Justamente aquí tenemos el sujeto, ¿vale? Que sería mi amigo Juan, ¿vale? Y la otra parte con la cual está conformada la oración es el predicado, ¿vale? Como ustedes ya lo sabrán, el predicado es todo aquello que no es el sujeto en una oración. Así de sencillo, ¿no? Indica lo que hace el sujeto o complementa lo que nos indica la acción. Eso sería el predicado. Una oración se divide en esas dos partes, en sujeto y en predicado, ¿no? Por ejemplo, mi amigo tiene una bicicleta, ¿vale? Mi amigo Juan tiene una bicicleta. Desde el verbo, tiene una bicicleta, es justamente el predicado, ¿vale? Sujeto y predicado concuerdan siempre en número y en persona. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vale? Que tanto si el sujeto es singular, ¿vale? Por lo tanto también el predicado, ¿no? Justamente, ¿no? Si estoy hablando de la primera persona de singular, la segunda persona de plural, ¿no? Ambos deben de concordar, ¿vale? Bien, eso sería básicamente la explicación para la oración, ¿no? Cómo está conformada. Ahora bien, hay varios tipos de oraciones que tienen que ver, ¿no? ¿Cómo se clasifican las oraciones? Hay cuatro grandes clasificaciones para estas, ¿no? Tenemos según el número de verbos que tenga. Un tip que quiero que ustedes tengan es, si en un párrafo, en un texto hay, no sé, 20 verbos, en ese texto hay 20 oraciones. ¿Por qué esto es así? Porque cada verbo es el núcleo de una oración. Es el núcleo, ¿vale? Donde hay un verbo quiere decir que hay una oración. Claramente esto es un verbo conjugado. Si el verbo se encuentra en infinitivo, ar, ir, entonces ese verbo no es el núcleo de la oración. El verbo, para que cumpla como núcleo de la oración, tiene que estar conjugado, ya sea, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo. Hay en los tipos de verbo, según su número de verbos tenemos las oraciones simples, las compuestas, las yuxtapuestas, las coordinadas, las subordinadas. Y dentro de las subordinadas tenemos las adverbiales, las sustantivas y las adjetivas, ¿vale? Ahorita lo vamos a ver con un poco de más detalle. Tenemos, según el tipo de verbo, la oración copulativa, la predicativa, la transitiva o la intransitiva, la reflexiva y la recíproca. Ya no es por el número de verbos que tenga, sino por el tipo de verbo que tenga, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta que en el español tenemos varios tipos de verbos y según sea este verbo,
es el tipo de oración. También tenemos según la actitud del hablante, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el hablante ante la oración, ¿no? Si enuncia algo, o sea, si lo informa, si lo comenta, si es exhortativa, si lo exhorta, si lo exclama, si lo interroga, ¿vale? Justamente, si es dubitativa, optativa, ¿vale? Ahorita vamos a ver con detalle a qué se refieren, pero sobre todo es cuál es la intención comunicativa que tiene el hablante a la hora de decir esa oración, ¿vale? Y vamos por la siguiente, según la actitud del hablante también puede ser la personal, la impersonal, la pasiva y la activa, ¿no? Aquí sería justamente cómo él se posiciona ante la información. Bien, pues vamos ahora a ver con mayor detalle. Según el número de verbos de la oración, según la oración, según su número de verbos, puede ser simple, ¿vale? Las oraciones simples son muy prácticas porque están formadas por un único verbo. Solamente hay un verbo en forma personal. Por ejemplo, ellos trajeron dulces, ¿vale? Eso es una oración simple, si tiene un sujeto, si tiene un predicado y si tiene un único verbo que sería trajeron. Las compuestas que están hechas por varios verbos, ¿vale? Siempre cuando escuchen ustedes una oración compuesta, que hay más de un solo verbo y tiene una en su forma personal. Cada una de las oraciones que la forman se denomina proposición, ¿no? Y en las oraciones compuestas hay de dos tipos, las coordinadas y las subordinadas, ¿vale? En las oraciones compuestas coordinadas, sus proposiciones son independientes sintácticamente. Cuando es coordinada, se juntan dos oraciones, ¿vale? Precisamente porque hay más de dos verbos, dos o más oraciones, ¿vale? Y estas se entienden por sí solas, ¿vale? Si yo fragmento las coordinadas, ¿vale? Puedo entender con un sentido amplio de lo que me está diciendo, aunque están coordinadas las dos oraciones, ¿vale? Y las subordinadas, ahí igual son dos o más oraciones, ¿vale? Porque hay más de dos verbos, que están de cierta forma ligadas sintácticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una oración principal y hay otras más que dependen de la principal, ¿vale? Precisamente, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos algunos de los ejemplos que les había comentado. Estas son las coordinadas, ¿no? Y hay de varios subtipos todavía. Esto se puede entender, ¿no? Que están las categorías, las subcategorías y los subtipos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, las coordinadas copulativas. Une información. Esto es lo que yo les acabo de decir, ¿no? Cuando son dos oraciones que están juntas, ¿vale? Y hay dos verbos, por ejemplo, el verbo lee y el verbo escribe. Por ejemplo, ¿no? Si yo nada más leo Juan lee, ¿vale? Y después Pedro escribe, se entienden perfectamente la una y la otra. Solamente las une el nexo y. Juan lee y Pedro escribe. De esta forma me puedo dar cuenta que son coordinadas, ¿vale? Porque no depende una de la otra, se entienden perfectamente, ¿vale? Sin embargo, son coordinadas porque son dos oraciones que van unidas gracias al nexo y, ¿vale? Esta es la más sencilla. Aquí tenemos más ejemplos, ¿vale? Que también van muy de la mano y todas son coordinadas, ¿vale? Quiero que antes de que veamos estos subtipos, ustedes hagan esa hilación, ¿no? Pueden ponerle pausa al video y vean justamente cómo una está ligada a la otra
pero se entienden por separado, ¿vale? Vamos a revisar los otros ejemplos de cómo funciona entonces una subordinada. Aquí dice, una de sus proposiciones depende sintácticamente de la otra, llamada proposición principal, es lo que les había dicho, ¿no? Por ejemplo, tenemos la adverbial, funciona como adverbio. Lo hice cuando me dijiste. Aquí, por ejemplo, tenemos dos verbos. Hice, dijiste, ¿vale? Si hay dos verbos, entonces hay dos oraciones, ¿vale? Precisamente, ¿no? Entonces dice, hasta aquí donde termina la oración, lo hice, hasta ahí termina. Y empieza la siguiente, cuando me dijiste, ¿vale? Este cuando, que es el adverbio temporal justamente, es el que une las dos oraciones. Y el cuando me dijiste no se entiende por sí solo. Necesita de la primera oración lo hice para que tenga un sentido, ¿vale? Aquí tenemos otros ejemplos. Me gusta que vengas, por ejemplo, el libro que me dejó es bueno, ¿vale? Justamente. Entonces, así es como funcionan las subordinadas, ¿vale? Básicamente. No me detengo mucho, pero ustedes pueden poner la pausa a los videos para ver la información. Nada más quería que tuvieran clara cuál es la diferencia entre una coordinante y una subordinante, ¿vale? Ahora, esos son un tipo de clasificación. Vamos con otra que es, según la oración puede ser unimembre o puede ser bimembre, ¿vale? Justamente, ¿a qué me refiero con esto? Una oración es unimembre cuando el sujeto no es divisible y el predicado. Por ejemplo, hasta mañana. ¿Vale? Por ejemplo, las oraciones que son unimembres usualmente no tienen sujeto. ¿Vale? Y y solamente cuentan con un predicado y se le conoce como frases, ¿vale? Hasta mañana, por ejemplo, ¿no? Las oraciones que son bimembres cuentan con un sujeto y con un predicado, con ambas, ¿vale? Hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí tenemos dos de bimembres, puede ser de dos tipos, adverbial, que no tiene verbo, por ejemplo, Alemania, campeona del mundo del mundial de fútbol, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay ningún verbo, ¿no? Porque se omite gracias a la coma, ¿no? Alemania, campeona del mundial de fútbol. Y tenemos la verbal que sí posee verbo. Pedro recogió a María en su casa. Aquí ya tenemos verbo, ¿no? Tenemos sujeto, tenemos predicado, ¿no? Entonces, eso es según la estructura de la oración. Puede ser unimembre o bimembre. Otros ejemplos de frases o oraciones, o más bien enunciados unimembres, puede ser los saludos. Hola, o hasta pronto, hasta mañana. Esas son frases, ¿vale? Justamente, esa es la diferencia, ¿vale? Bien, vamos ahora con el siguiente. Vamos aquí un momento. Según la actitud del hablante, la oración puede ser enunciativa o declarativa. Ya vimos aquí varias. Informa de un modo objetivo. Julio baila, por ejemplo, ¿no? Exhortativa o imperativa expresa consejo, ruego o mandato. Ven aquí. También se le conoce como apelativa, ¿no? Bien, exclamativa expresa sentimientos y emociones. ¿Qué frío hace hoy? Tengo mucho miedo, por ejemplo, ¿no? Esa es otra. Interrogativa solicita información, ¿no? Las preguntas son aquellas oraciones interrogativas que ustedes las pueden identificar fácilmente con un signo de interrogación, ¿no? ¿Qué
¿Qué pone en ese letrero? ¿Cómo te llamas? ¿Vale? Dubitativa, expresa probabilidad o suposición. Puede que mienta. Optativa o desiderativa, perdón. Expresa el deseo. Ojalá puedas venir. ¿Vale? Vamos con las siguientes, que sería, según la forma del sujeto, la oración puede ser impersonal, no posee ningún sujeto implícito o explícito, hace calor. Personal, existe un sujeto explícito o implícito, el niño juega a la pelota. Pasiva, el sujeto recibe la oración del verbo, el libro es leído por Jaime. Activa, el sujeto realiza la acción del verbo. Jaime lee el libro. ¿Vale? Estos son sobre todo la clasificación según el sujeto, ¿vale? Justamente. Y vamos por esta última clasificación, que sería según el tipo de verbo, ¿no? ¿Qué verbo es? Es el tipo de oración, ¿no? Copulativa, aquí tenemos este verbo. Eva está contenta, del verbo ser o estar. Es copulativo, ¿no? Predicativo, posee un verbo en predicativo, ¿no? Escribí una carta, ¿vale? Transitivo, posee un verbo transitivo. Juan lee un libro, ¿vale? Intransitiva, posee un verbo intransitivo. El perro ladra, ¿vale? Aquí tenemos ladra, el verbo, ¿no? Reflexiva, posee un verbo reflexivo. Juan se vistió, ¿vale? Y recíproca, posee un verbo recíproco. Ana y Teresa se saludan, ¿vale? Ahí tenemos la reciprocidad entre Ana y Teresa gracias al verbo saluda, ¿no? Porque va de un lado a otro, por eso es recíproco. Y bueno, eso serían la oración y sus tipos. Espero que haya servido, ¿vale? Entonces estamos aquí al pendiente. Gracias, chicos.